Yo mientras escribía ese capítulo, yo me puse a llorar, Ujú. en efecto. Y esa novela era un regalo, un presente, una ofrenda que le debía a mi madre, que yo sentía que le debía a mi madre de mucho, mucho tiempo atrás. Se lo debía a mi madre y a la madre de mi madre, en realidad, que son las mujeres que empezaron a llenar mi cabeza de historias. Y quién sabe si gracias a esas historias que me contaban desde que yo tenía 5 o 6 años, convertí en parte en escritor, ¿no? Hola a todos y todas, bienvenidos a Casa Macondo y a esta la sala de Casa Macondo. Hoy tenemos a un invitado que no quiero decir especial, sino un invitado con méritos, que acaba de lanzar o lanzó hace poco su última novela llamada Mamita. Muchas gracias, Gustavo Rodríguez, por estar en Casa Macondo. Pacho, encantado, gracias a ti. Y gracias por no decirme especial. Sí, Es sí, lo sí, más a mano siempre. es un... Bueno, yo quiero hacer algo contigo diferente en estas entrevistas que no lo he hecho, pero se me ocurrió después de leer el último libro de Caparrós. Ujú, Entonces Caparrós menciona ahí una entrevista que le hacen sobre un libro, ujú. pero nunca leen algo del libro. Y a él le parece eso fatal, porque se habla alrededor del libro, pero ni siquiera se mencionan algunas letras, por lo cual el escritor se partió 2 años o 3 años o, o lo que sea, y no pasa por ahí. Entonces, quiero citar algunas apartes de tu libro porque me conmovieron, y cuando lo conmueven a uno es porque ha pasado algo chévere, hay una Hmm. buena pluma. Y te felicito, y entonces voy a empezar por ahí, voy a leer apartes y te haré preguntas. Muchas gracias, ¿Listo? Pacho. Consumida y encorvada, vestida con una pijama de franela, mi madre me acompañaba sobre la rama de una lúpula milenaria, y bajo nuestras miradas se extendían todas las capas de la espesura vegetal. A nuestro lado caía una gruesa liana y yo la agarré con resolución. Mi madre asintió. Era como si en otra dimensión ambos hubiéramos sido citados para lo que nos esperaba. La voy a dejar hasta ahí. Esta es una novela dedicada a tu madre. Totalmente. Y ese párrafo, mientras escribía ese capítulo, yo me puse a llorar, Uh-huh. en efecto. Y esa novela era un regalo, un presente, una ofrenda que le debía a mi madre, que yo sentía que le debía a mi madre de mucho, mucho tiempo atrás. Se lo debía a mi madre y a la madre de mi madre, en realidad, que son las mujeres que empezaron a llenar mi cabeza de historias. Y quién sabe si gracias a esas historias que me contaban desde que yo tenía 5 o 6 años, convertí en parte en escritor, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto de tu madre hay en la novela? ¿Es todo lo que describes de ella ahí, menos lo que pasa al final? Sí, sí. Todas las reflexiones, mis recuerdos, eh, su historia, Su hermano que vive a una sí, cuadra y que ella no sí, todo sabe, eso es verdad. todo eso es realidad. Todo eso es verdad. Uh-huh. Sí. ¿Cómo fuiste recogiendo toda esa documentación? ¿Cómo lo hacías? ¿En agendas o cuando te sentaste ya a escribir? ¿Cómo ocurrió? Mira, yo iba anotando mentalmente desde adolescente, digamos, o desde niño quizá. Iba acopiando sin necesariamente el objetivo de que después se convirtiera en literatura. Pero he escuchado tantas veces las mismas historias en las sobremesas que no me parecía necesario anotarlo. Sin embargo, cuando ya tomé la resolución de que tenía que escribirle esta novela a mi mamá contra el tiempo, digamos, ahí sí empecé a anotar en una libreta todas, todas estas anécdotas que yo recordaba, ¿no? Y eso lo combiné con la investigación histórica que hice para narrarle, para, para, para complementar la historia de mi madre con la historia de su padre, de mi abuelo, que era un ser prácticamente mitológico Uh-huh. en mi historia familiar, ¿no? Uh-huh. Voy a leer otra parte. Uh-huh. Fue en 1862, el mismo año en que se publicó Los Miserables de Víctor Hugo. La noche no llegaba a ser cavernaria porque la luna estaba a 2 días de ser un plato.
y además los relámpagos amazónicos se estampaban a cada instante. El peligro no estaba en la tormenta, sino en ese remolino que tenía atrapada la barcaza no muy lejos de llegar a Nauta. En ambas orillas, las oscuras murallas del bosque eran testigos. El agua era una boca tenebrosa y los troncos que traía la corriente eran torpedos que amenazaban con empujar la lancha hacia su garganta. Aquí hay algo que me llamó la atención y es la forma de la escritura. ¿Cómo se te ocurrió a ti escribir en la segunda persona del singular? Fue una decisión más o menos fácil, porque, a ver, Mamita, si lo tengo que resumir así como en programa concurso, en 30 segundos, es la historia de cómo diablos hace un escritor como yo para escribirle contra el tiempo una novela a su madre, esa novela que le debe desde hace tanto tiempo. Y es metaliteratura, como es la historia de cómo se escribe una novela, yo decidí separar la voz en presente de mi alter ego, ¿no? Del narrador, separar las vicisitudes, la aventura, los traslados de este narrador en tiempo presente, en tiempo contemporáneo, versus la novela que está urdiendo, ¿no? Entonces, para separar ambos discursos, yo decidí que esa novela que está escribiendo el narrador es en segunda persona. ¿Y en qué momento? Como una carta a la madre. Claro, digamos. sí. Sí. Para la gente que nos está viendo aquí en Casa Macondo y que estamos hablando con Gustavo Rodríguez, la segunda persona del singular es cuando uno le envía una carta a alguien y le cuenta su vida. Esa es la manera. ¿Y cómo suceden esos hechos en ti? Por ejemplo, a mí se me ocurren los títulos de los artículos que escribo o las escenas de las novelas corriendo. ¿A ti cómo se te ocurrió eso? ¿Sentado en tu escritorio o en qué momento dijiste voy a enviarle cartas a mi mamá contándole su vida? Y usualmente sentado. Sentado. Sí. Yo planifico mis novelas y tomo las decisiones sentado. O sea, qué tipo de narrador. O sea, yo soy una especie de... En tu estudio. Sí, en mi estudio. Yo creo mucho en la arquitectura en mis novelas. Yo soy ese tipo de escritor. Sí, escritor de mapa. De mapa, no de brújula. Me encantaría decir que soy de brújula. Ahorita que estábamos hablando de Saer, de Juan José Saer, era de brújula. El tipo era de brújula. Sí, el tipo se sentaba y lo que le iba saliendo. Era una maravilla. Y suena más romántico ser escritor de brújula. Claro. Alguien que va cazando la novela mientras aspira el aire, ¿no? No, con menos pudor, ¿no? Sí, como que sí. menos pensada y menos estratégica. Sí. Yo soy de los que en vez de salir a cazar la novela, diseñan una trampa para que el lector caiga en ella. Tú haces una metáfora de lo que acabas de decir aquí en esta. Lo pongo en la novela. Sí, sí, lo pones en la novela. Sí, eso. Y en ese caso, el reto de los escritores como yo es crear la ilusión de que aquello que fue planificado parezca espontáneo cuando el lector lo lee, ¿no? Claro. En efecto, todo el tramo arbolado de la avenida correspondiente a San Isidro había escapado de mi atención. Ni siquiera me había fijado en la hermosa casona que desde hace casi 80 años le sirve de vivienda al embajador de Colombia y en cuya vereda una vez me arrojaron un reloj en los 80. Hermoso recordatorio del esplendor que alguna vez tuvo la avenida Arequipa y de una de nuestras tantas épocas de crisis. Ahora el parabrisas mostraba que estábamos a punto de zambullirnos en el paso a desnivel de la avenida Javier Prado, el primero que se construyó en Lima. Voy hasta ahí. Lima es un personaje en tus novelas y vuelve a ser otro personaje como en Cien Cuyes que también la narras muy bien. ¿Por qué? No sé exactamente por qué. Probablemente, sabes, un crítico me hizo notar hace un tiempo que en la mayoría de mis novelas, si no en todas, los personajes se están moviendo, se están trasladando. Quizás sea una manera mía de tener al lector más atento a mi prosa, a la historia. Como hay mucho recorrido, y como a mí mi ciudad, Lima, me parece una ciudad fascinante como telón de fondo de las aventuras que creo, yo creo que es el razonamiento natural que me da, ¿no? El razonamiento que me sale naturalmente. No es una manera de voy a dejar la historia de la Lima contemporánea plasmada en mis letras. No es eso, sino es algo natural. Es algo natural y lo otro que mencionas quizá
sea una decisión posterior a un comentario que me hicieron en Madrid hace algunos años para mi novela Madrugada. Aquella vez, Que allí aparece Hitler. Hitler aparece en la siguiente novela, en 30 kilómetros a la medianoche. Okay. Pero digamos que en todas estas novelas Lima sale siendo transitada, y me dijeron aquella vez que la Lima que conocían a través de la literatura, ahí en España por lo menos, era la de Vargas Llosa, la de Julio Ramón Ribeiro, la de Alfredo Bryce Echenique, y que recién sentían con esa novela con Madrugada, que bueno, por fin conozco la megaciudad en la que se convirtió después. Y es probable que este tipo de comentarios le hayan añadido esa razón a lo que ya te dije antes, ¿no? Y eso sería una razón vanidosa, si quieres. Ahí acabé de hablar de Hitler, que es otro gran personaje de la novela, que es el que acompaña al escritor durante toda la novela. Y bueno, el nombre ya es una provocación, ¿no? De ese personaje. Háblenos sobre ese personaje. Sí. En realidad, sin Hitler Muñante, el chofer, ¿no? que acompaña al narrador, esta novela no existiría como tal. Yo tuve la suerte de que, bueno, ese personaje, Hitler Muñante, aparece por primera vez en 30 kilómetros a la medianoche. Es una novela que transcurre prácticamente dentro de un auto. Y yo no sabía cómo hacer contemporánea la trama de Mamita, hasta que un lector español también me dijo: yo he leído 30 kilómetros a la medianoche y hay un personaje que a mí me gustaría verlo en otro lado. Me lo dijo en España cuando yo estaba en la gira del premio Alfaguara. Se me quedó la semillita ahí y terminó por germinar cuando me senté a planificar la novela. Y dije: ahí está la clave. La relación entre el personaje protagonista, el escritor, ¿no?, en crisis, y el chofer, va a ser la gran excusa de desplazamiento para narrar esta historia de cómo diablos se le puede escribir una novela así a la madre, y cómo viajar en el pasado hasta 100 años atrás, a la época del caucho, y cómo venir al presente, ¿no? Obviamente, y tú lo sabes mejor que yo, Pacho, eso no es inventar la pólvora, eso lo hizo Cervantes hace mucho tiempo, ¿no? El diálogo de dos personas en traslado que genera acompañando las aventuras, ¿no? Claro, ahorita me haces caer en cuenta que hay una vinculación entre el movimiento de Hitler, entre el movimiento en toda la novela, en el carro y yendo a hacer todas las vueltas que van a hacer, con el tiempo de la novela. Eso es el tiempo, o sea, el movimiento es el tiempo también en la novela, es el que va manejando el tiempo de alguna manera. Es verdad, es una novela donde los capítulos son trayectos. Sí, es verdad. Ella siempre me llama vampiro, Rey, y dice que quienes hablan conmigo deberían cobrarme una tarifa por palabra como hacen las empresas eléctricas, pero lo dice con cariño. La mujer de ese escritor era artista. Karen era una gran lectora, y creo que las dos entienden que los escritores, los artistas en general, son caníbales de la vida de otros. Siempre se habla mucho del oficio del escritor. ¿Esta fue una excusa también para tú hablar de esto? Totalmente, Pacho, porque como para esta novela yo no tenía un argumento, tenía una deuda. Entonces la deuda se convirtió en el argumento. ¿Cómo pago esta deuda con mi madre? Es el argumento de la novela. Entonces, si es la historia de cómo diablos hago para escribir esta historia contra el tiempo, lo metaliterario estaba servido en la mesa, ¿no? Y creo que fue una excusa para camuflar un pudor que siempre he tenido. Y es que a mí siempre me ha gustado los ensayos o la literatura de los escritores que te dicen cómo escriben, ¿no? Vonnegut, Stephen King, ¿no es cierto? Stevenson, Vargas Llosa también. Pero yo no me he sentido nunca con la autoridad, Murakami, yo nunca me he sentido con la autoridad para decirle a alguien o para que alguien imprima mis ideas sobre cómo escribo. Pero a través de la ficción he podido contrabandear algunas de mis ideas, reflexiones y conceptos, ¿no? Claro, y siempre hay reflexiones. Ahorita vamos a ir a otras de ellas que me parecieron maravillosas, y creo que a los que aspiramos a escribir nos da alguna luz sobre qué es la escritura, ¿no? Cada novela que he escrito ha nacido de la intersección. Esto también tiene que ver con la escritura. Quiero que reflexiones sobre este párrafo que me pareció maravilloso.
Cada novela que he escrito ha nacido de la interacción de mis preocupaciones con mis ganas de jugar con alguien. ¿No es jugando que los niños procesan lo que hasta ese momento es intuición? Tal vez ya era el momento de bosquejar un tablero y de llenar sus senderos con escenas para completar. Es que yo, yo sí estoy convencido de que los narradores, los novelistas, mientras van escribiendo la historia de la que se enamoran o mientras la van buscando, eh, ponen en juego o procesan preocupaciones que a veces ni siquiera sabían que tenían. Y después a posteriori son los críticos o ellos mismos a leerse con el tiempo que dicen, caramba, me preocupaba esto, ¿no? En ese momento. Y por eso yo digo que mis novelas siempre nacen de esa intersección, la intersección de lo que me preocupa o no sé qué me preocupa, con mis ganas de procesar mediante el juego esto y entregarle al lector este juego. Sí. Además, no sé si lo digo en la novela, pero yo trato de decirlo lo más posible. Yo creo que pocos oficios en el mundo, probablemente sea el único oficio en el mundo, el de la escritura de ficción, en el que quien lo ejerce se hace tantas preguntas. Yo no creo que exista otro oficio en el que quien lo ejerce se haga tantas preguntas. O sea, porque escribir una novela como Mamita, cualquier novela, cualquier novelista, para escribir una novela se hace 100.000 preguntas. Sí lo dices ahí. Lo digo, ¿no? Sí, lo dices. Estoy repitiendo. No, pero maravilloso, porque de eso se trata, que nos vean y que se vayan, se vayan enterando y se quieren leer Mamita ya. Es que ya ves, todos empezamos a hacer ficción sin darnos cuenta, ¿no? O sea, yo ya ni me acuerdo exactamente qué escribí ahí, pero esa noción es interesante. Yo creo que cuando algo se pregunta tanto sobre un tema, yo creo que ya empieza a procesarse. No creo que no sé si el término sea terapéutico, ¿no? Pero de hecho, hacerte las preguntas necesarias durante tanto tiempo, con tanta profusión, yo creo que sí ayuda a que uno aclare ciertas cosas. Ahorita me acabas de sacar otra pregunta que no tenía, pero es qué tanto del manuscrito queda en el libro final, porque ayer escuchaba una entrevista de Samantha Schweblin, donde decía que ella lo hacía en 2 colores y que en su última novela solo había quedado el 18% del primer manuscrito. Mira tú. Mira, ¿será porque yo soy un escritor extremadamente mapa y yo hago un plano muy riguroso de mis novelas? Extremadamente ordenado. Sí. Tú sabes mañana qué vas a contar porque ya lo tienes. Yo lo tengo planificado, sí. Tengo un mapa que probablemente tenga que ver con la inseguridad de uno, ¿no? Es decir, quiero ejercer un control inmediato y creerme Dios en este aspecto. Si fuera más audaz, probablemente sería un escritor más cazador, ¿no? Pero a lo que voy, tengo tan esquematizado el plano que cuando lo escribo casi no le sobra nada. Obviamente, con esto no quiero decir que yo sea inflexible. O sea, si mientras escribo la novela un personaje crece, se me ocurre mejores maneras de tumbo paredes en el plano, sí, agrando ambientes, lo puedo hacer. Pero no es mucha la diferencia entre lo que planeaba y lo que he escrito. Y me doy cuenta que así soy un escritor peso welter, digamos, en cuanto a volumen de libros. Mis novelas no pasan de 300 páginas, mientras que mis colegas, a quienes admiro, que salen a cazar la novela, pues llegan a tener... Pero mira que eso, por ejemplo, ahora estratégicamente respecto de las editoriales, o sea, ahora lo hablábamos detrás de cámaras, los escritores o quienes escriben tienen una competencia, yo creo que 20 veces mayor a la que tuvieron Saer, Piglia, el propio Borges y todos ellos, porque no había tanta distracción, ¿no? Ahora toca pelear con Twitter, con Instagram, con TikToks, con YouTube, con Kicks, con un poco de plataformas donde hay puesta la esta. Por ejemplo, una novela que acabo de entregar tenía 150.000 palabras y alguien me dijo tienes que bajarla a 100.000. Pero es por un tema de estrategia. Es más fácil que te compren un libro de 300 por el papel, por el valor del libro, que uno de 550 páginas. Sí, son tiempos complejos o interesantes, como dirían los chinos, pero
ante eso se antepone también el hecho de que no existe novela corta o larga, existe novela buena o mala, sí. ¿no? Y yo creo que finalmente el trabajo de un escritor de ficción es equiparable al cliché de quien lanza una botella con un mensaje al mar, con la ilusión de que alguien conecte con ese mensaje, ¿no? Entonces, yo creo que si una novela es buena y es grande y es voluminosa, encontrará sus lectores también, ¿no? Pero es verdad que en el mundo cada vez, lo digo de otra manera, Pacho, ya ha salido un estudio que te dice que las canciones de hoy duran 3 minutos en promedio versus hace 20 años que duraban 1 minuto más. ¿Qué te está diciendo eso? Que como cambia el esquema de negocio del disco, del long play, del cassette a la descarga, Ajá, quien más descargas tiene, más plata gana. claro. Entonces, eso, este sistema hiperconsumista nos está llevando a, a llevar a números todo, ¿no? Ujú. Es una pena. Tú hablas ahí también mucho, o abordas el tema de la selva, del caucho, de Otoniel Vela, el abuelo. ¿Cómo fue encontrarte a ese personaje en la investigación? A ver, lo dije hace un rato, ¿no? Para mí era un hombre mitificado, un hombre que nació en una tormenta en un río amazónico, que se decía a sí mismo el rey del trueno, perdón, el hijo del trueno, que fue amigo de Julio Verne. O de Aquí Gustavo tenía ese Adolfo. pedazo, mira este, Dale. dice, ahí sentado volví a confirmar que en ninguna función la había visto mostrar las emociones que la sacudían y esa vez mantuvo su récord de mujer imperturbable en público. Me pareció, eso sí, que su boca se relajó un poquito cuando el altísimo funcionario mencionó la corta biografía de mi abuelo. Recuerdo que nombró a Gustavo Eiffel y a Julio Verne como sus amigos y la relación con esa esposa ya lejana de hombres de carácter. Ajá. Exactamente. Era un tipo mítico. Mítico, constructor, del dueño de un palacio enorme al lado del río Amazonas, el primer hotel de lujo de mi país, mucho antes de que en Lima. Entonces, este hombre, pues, mitificado, cuya condición... ¿Pero tú te asombrabas cuando fuiste descubriendo eso o ya lo tenías No, como yo ya lo tenía... incorporado? Yo era un niño que vivía en un entorno precario en esa época. Mi familia... Una farmacia y... Sí, mi papá empezaba, vivíamos en un lugar un poco inhóspito para vivir una infancia. Pero rodeado de esas historias sobre... Rodeado de esas historias enormes, ¿no? Una gran distancia entre la riqueza, el boato de la vida de mi abuelo y la mía. Entonces, eso yo creo que acentuaba mi admiración por ese hombre. Después, con el tiempo, obviamente, uno empieza a cotejar datos, a desconfiar de algunos. Y yo llegué a uno de los problemas para escribir la novela fue constatar la enorme asimetría de poder entre mi abuelo y mi abuela, y la monstruosa diferencia de edad, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que ha sido como una curva, ¿no? La admiración de niño, la desconfianza cuando ya empiezas a cotejar datos, y nuevamente la comprensión de que era un hombre de su tiempo, pues. Era un hombre de su tiempo e hijo de una sociedad extractivista que quiere blanquearse a toda costa. Voy a leer esto para preguntarte algo. ¿Cómo hacerlo sin arrugar la frente? No. Quizás se haya debido a la sorpresa de constatar que cualquier mente perspicaz como la suya podría haberse dado cuenta de que aquella había sido la principal razón para haberme abstenido durante años de escribir esa historia para agradar a mi madre. ¿Cómo hacerlo sin arrugar la frente? ¿Cómo escribir sobre el poder de mi abuelo y la precariedad de mi abuela sin pensar en mis hijas entonces púberes? Sin temer la crítica de mis amigas feministas o la de quienes buscan con la lupa cualquier actitud machista para arengar a las hordas. Ahí hay dos cosas que te quiero preguntar. La primera es que yo creo que tú manejas muy bien el recurso literario de las preguntas y eres consciente de eso. Creo que sí. Creo que en algún momento de esta larguísima artesanía que es la escritura me di cuenta que
las preguntas retóricas me ayudaban a avanzar en el relato y a tratar de instalar microensayitos dentro de la historia que se cuenta. Sí. ¿Y cómo lograste, tal vez leyéndole a otra persona, de no ir a encumbrar a este hombre que era un machista y que era un tipo, digamos, de su época, que para esta época no se puede entender? Claro. No, sus actitudes no se pueden entender, pero que finalmente también terminas de hacerle un homenaje a las mujeres y a tu madre, ¿no? ¿Eso fue consciente o alguien te decía, tú le leías a alguien eso y te decía, no, mira, tú estás dejando a este tipo muy bien parado y eso se va a ver mal ahora? Antes no. No, yo mientras escribí esta novela no hice consulta con nadie, pero creo que tiene que ver con que esta novela me senté y la escribí rápido, pero se cocinó a fuego lento con reflexiones durante 10 años más o menos. Ya. Entonces todas el recorrido de las contradicciones, inequidades, ¿no? Con respecto, que relaciona la historia de mi abuelo con mi abuela. Todo esto yo lo he estado pensando durante tiempo, de tal manera que cuando me senté, esto salió solo. Ahora ya habíamos hablado de eso, pero tú me hiciste recordar que un amigo le pregunté, ¿qué hubo el libro? La novela, y me dijo, no, ya está. ¿Y dónde? No, falta escribirla. Claro, ya 10 años ya estaba la novela en la cabeza, solo faltaba sentarse a... Bueno, mira, esta pregunta es sobre... Esta me encanta, pero voy a leerla más. Ignoro si fue un robo premeditado con mucha antelación o si fue un plan desesperado que se salió de control. Lo que sé más claramente me lo contó mi abuela. Esa noche se fue a llorar a la tumba de sus padres y cuando amaneció ya estaba canoso. Nadie lo reconoció al día siguiente. Hay pinceladas de exageración y de realismo mágico, ¿no? Sí, pero en nuestros países, Pacho, el realismo mágico es la cotidianidad a veces, ¿no? Eso que pongo ahí, esa historia fantástica, a mí me la contó mi abuela. Así como está. Así tal cual. Ay, cuando tu abuelo perdió el palacio por una jugada del banco, ¿no? Y alguien que lo traicionó. Cuando tu abuelo perdió el palacio, dicen que al día siguiente se fue a llorar a la tumba de sus padres y amaneció canoso. Yo le creí. Claro. Yo creo que sí es así, pues. ¿Qué crees que te diga? Yo no sé, no lo sé. Pero me pareció hermoso. Es hermoso, esa frase es impresionante, es muy García Marquiana, o sea, es de una altura... Esa noche se fue a llorar a la tumba de sus padres y cuando amaneció ya estaba canoso. Es muy buena esa frase. Yo no conocía la jungla peruana y tardaría muchos años más en hacerlo, pero ya entonces el hechizo de sus palabras me hacía imaginar el olor de las hojas pudriéndose bajo los árboles, el sonido sin pausa que producen los bichos y animales escondidos, la humedad caliente que les saca brillo a los cuerpos, la lenta violencia de los árboles que ya se matan entre sí para alcanzar el sol que brilla arriba, el temor de no saber qué hay más allá del próximo matorral. 100 veces me habló del Chuyachaquí, ese duende que se había llevado monte adentro a un primo suyo bien chegue. ¿Volviste a esos apartados a recorrer la selva amazónica? Porque está muy bien contado en este libro. Sí, lo que transcurrió hace 10 años más o menos yo tomé la decisión de que tenía que escribir esta novela o esta historia para mi madre. Y desde entonces sí he tenido varios viajes a la Amazonía con fines... Los primeros fueron con fines de investigación y los subsiguientes con fines de recreación, turismo. Y claro, como yo sabía, yo creo que un rincón de mi mente sabía que tenía pendiente eso, yo anotaba mentalmente. Y me terminó sirviendo muchísimo, ¿no? Claro, sí, se nota en la escritura y en el manejo de las escenas, en los olores, en todo y nada. Y alrededor de eso, pues también hay una historia que invito a los lectores a leer y que te felicito. A mí me pegó me pegó aquí en el corazón porque a los que se nos ha muerto la mamá en las manos es un poco pega ese final. Nada, muchas gracias por estar aquí, te felicito y gracias por tus letras. Pacho, al contrario, gracias por tu emoción, que también me emociona. Gracias. Muchas gracias a todos.